Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, hemos llegado a la estación en la que durante 40 días habremos de prepararnos para la semana y el día más importante de todo nuestro año cristiano y de toda nuestra vida. Ciertamente es importante, hermanos, este tiempo de 40 días, predilecto del Señor, pues para obrar cambios en su pueblo, como lo hizo muchas veces en la historia de los que caminamos con Él. Porque, hermanos, en 40 días el Señor ha depurado al Egipto, ha depurado a la Roma, que se adhería, pues en este caso, a su pueblo, que se adhería a los suyos. Y el Señor utilizaba y ha utilizado este tiempo para obrar crecimiento espiritual en sus profetas, crecimiento espiritual en su pueblo, y esperamos y pedimos que el Señor haga así y obre en nosotros cambios en esta cuaresma. Y hermanos, esta estación de púrpura, si bien nos recuerda la majestad al que seguimos y la gloria y la dignidad con la que se acercó al Gólgota, también por su predicación nos enfoca en la humanidad y condición en la que vivimos. Porque, hermanos, por mucho que nos adornemos en colores púrpuros, en nuestra humanidad seguimos siendo lo que somos. De manera, hermanos, que espero sea nuestra petición en esta cuaresma, que después de 40 días de ayuno espiritual, 40 días de ayuno personal, venga la libertad de la salvación que el Señor tiene preparada para nosotros después de este tiempo. Porque, hermanos, el Evangelio de hoy en San Mateo 4, los versículos del 1 al 11, nos presentan la forma más humana y más personal a nuestro Salvador, lo que es nuestra desolación humana. Y dice el versículo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y, hermanos, cuando pensamos en el desierto de Jerusalén y de Galilea, pues es un desierto de verdad. Es un desierto literal en donde la palabra desolación, yo creo que es una de las que mejores lo expresan. Y, hermanos, tan simple pero tan penetrante es, hermanos, la condición humana que tenemos, que hasta al único y verdadero hombre la padeció en cada aspecto y rincón de su persona en nuestro lugar. Y, hermanos, nosotros como cristianos en la mayoría de ocasiones pues pensamos que las luchas cristianas, que las batallas espirituales que enfrentamos pues son las grandes guerras de la fe, como las que han vivido tantos santos del pasado y muy seguramente también nosotros. Y pensamos, hermanos, que esos son los desafíos que nos esperan quizás en estos 40 días de formación o quizás en nuestro caminar cristiano en general. Pensamos que esas son las luchas que ponen más en riesgo nuestra vida cristiana. Sin embargo, hermanos, qué sorpresa es darnos cuenta que antes que los encuentros personales con Satanás y con sus huestes, que tanto ocupan nuestra mente incluso en este tiempo, hay simplezas como el sustento diario, hay simplezas como el pan cotidiano, el trabajo, el trabajo, la familia, mis responsabilidades de casa, cosas tan simples, hermanos, que siguen y siguen apartándonos del Señor. Y, hermanos, qué relevante y qué representativo para nosotros como
personas que el Señor respondiera diciendo, no solo del pan vivirá el hombre, dijo en el versículo 4. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Satanás? Fíjense cómo ni siquiera apela el demonio a algo tan profundo en la vida del Señor Jesús, como tampoco lo hacen nosotros. ¿A qué apela Satanás en este primer intento? Pues a las necesidades básicas del Señor Jesús como ser humano. Porque bien dice la Escritura que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y hermanas, luego a veces pensamos que Satanás se preocupa o se ocupa o dedica sus días en ver cómo nos puede pues atrapar, cómo nos puede engañar. Pero no, hermanos, el Señor lo hace el de Satanás, perdón, lo hace de la manera más sencilla, que es a través de nuestras necesidades básicas como el hambre. Y hermanos, tristemente en nuestra iglesia, en la iglesia en general, en las congregaciones que yo he visitado, las ocupaciones cotidianas, las responsabilidades simples son las que más y más apartan a los cristianos del Señor. Que porque tengo que preparar trabajo, que porque tengo que cumplir algo que dejé incompleto en casa, que porque tengo que atender a mis hijos, dicen las mamás, que porque tengo que atender el trabajo, dicen las mamás o los papás, que porque tengo visitas, dicen los anfitriones, que porque tengo trabajo, dicen los empresarios. El punto, hermanos, es que Satanás ni tiene que esforzarse para tentarnos, porque cosas tan sencillas y tan simples como esto que acabo de mencionar nos aparta de él. Y dijo Satanás, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vean a qué minúsculo tamaño está Satanás igualando la relación del Señor con su Padre en este caso y del Señor con nosotros. Porque hermanos, muchas veces ni eso, ni a ese tamaño llega nuestra relación con Dios. Mi relación con Dios es prácticamente la misma que tengo con mi refrigerador. Prácticamente la misma que tengo con mi tarjeta de crédito o con mi patrón. Hermanos, tristemente, cuando un jefe es más demandante que nuestro Dios, pues obviamente a quién vamos a hacer caso. Pues en este caso al que tiene control sobre nuestras necesidades humanas. Hay veces, hermanos, en que nuestra relación es tan pequeña con nuestro Dios como la relación que tenemos con la familia. Y si la familia y nuestro Dios se contraponen, pues casi siempre termina ganando la relación que tenemos con la familia y la familia nos aparta del Señor. Y lo mismo, hermanos, aplica con cada aspecto de nuestra vida humana. Qué fácil hubiera sido para el Señor, ¿no? Vaya, ni siquiera necesitaba pedir. El Señor Jesús lo hubiera hecho, ¿no? Y hacer que las piedras se convirtieran en pan y darse un festín. Pero ¿qué le dice el Señor, hermanos? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vean hasta dónde, hermanos, el Señor dispara nuestra relación con Dios. Más allá que la relación que tenemos con el trabajo, con la familia, con el sustento. Pero hermanos, del mismo modo, incluso cuando nuestro Dios en su providencia suple nuestras ausencias, suple nuestras carencias en nuestra alacena o en nuestro bolsillo. De todas maneras, hermanos, tenemos que seguir luchando con nuestra voluntad, que es la siguiente prueba. Porque hermanos, hay veces en que nuestras alacenas están llenas, nuestras cuentas están en ceros y hasta con números a favor, pero aún así, nuestra voluntad de continuo al mal se resiste al Señor. Y hermanos, vean cómo somos nosotros a veces más iguales que Satanás que al Señor. Dice que el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, es que cómo es que a pesar de conocer la palabra de Dios, como Satanás, y a pesar de conocer su voluntad en ella para nuestra vida,
imperan nuestras decisiones. Si ya de por sí bastante problema, hermanos, es que imperen nuestras necesidades, ahora imagínense que imperen nuestras decisiones. Y nuestro albedrío se impone ante la voluntad del Señor con cada decisión, hermanos. Vaya, ya no estamos hablando de necesidades, estamos hablando de decisiones. Cada decisión tan necia como esa necedad que le está diciendo Satanás. Decisiones, hermanos, tan necias como echarnos al vacío, como si se fuera deporte. Luego yo, cuando vemos a veces programas, les digo, parece que a esa gente le encanta sufrir, le encanta vivir en la miseria. Pues así estamos nosotros, hermanos, tanto a veces literal como espiritualmente. Y nos encanta vivir en la miseria, a pesar de que el Señor nos da. De manera, hermanos, que el núcleo de nuestra humanidad, el núcleo de nuestra inmundicia como seres humanos, que a veces se excusa detrás de es que necesito, que a veces se esconde a través de es que no puedo porque necesito aquello, o que a veces simplemente por pura obstinación se muestra en nuestras necedades por deporte. El núcleo de nuestra humanidad, hermanos, es la arrogancia, que como común denominador entre nuestras preocupaciones y nuestras decisiones, solo busca ponernos a nosotros por encima de nuestro Dios. Y dijo Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero hermanos, tristemente lo único que consigue nuestra primacía, nuestra superioridad delante del Señor, ya sea por necesidad física, ya sea por pura necedad o ya sea por arrogancia, lo único que consigue es pan que perece. Como les dijo el Señor a su audiencia, por no decir discípulos. Pan que perece, decisiones que duran hasta que azotamos contra el piso, o como dice la gente, hasta que tocamos fondo, o reinos y glorias y coronas que, como dice, fírmese adelante, van a perecer. Y hermanos, eso es lo que conseguimos nosotros como seres humanos cuando imperamos nosotros sobre nuestro Dios. Pero hermanos, vean cómo responde el Señor Jesús. Dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un versículo, hermanos, que nosotros por nuestro orden de oficio repetimos todos los domingos, ¿verdad? Un principio que repetimos cada domingo en nuestra escuela dominical. Y hermanos, la victoria del Evangelio de el día de hoy nos anuncia que sin importar la simpleza o la profundidad de la necesidad nuestra y de lo poderosas que llegaran a ser las acechanzas de Satanás contra nosotros, nuestro Salvador, hermanos, el verdadero y más grande hombre de todos los hombres, superó esta condición nuestra. Y hermanos, el Señor conquistó del dominio de Satanás cada una de nuestras flaquezas. Y hermanos, es por su victoria sobre no nada más el poder de la muerte y el Hades, sino también estas simplezas pequeñas, estas necedades del demonio, que también puede y nos libra de cada lucha o desierto en el que caemos como cristianos. Hermanos, van a darse cuenta cómo cuesta más trabajo deshacerse de estas necedades simples que luchar con Satanás cara a cara. Hermanos, vamos a darnos cuenta cómo lo que tiene a la iglesia sufriendo no es que Satanás ataque con sus huestes y que haya, pues no sé, manifestaciones diabólicas. ¿Qué es lo que aleja al pueblo, Señor, del Señor? Pues el trabajo, la flojera, la familia, el hambre, según esto.
Pero hermanos, aún así de todas estas simplezas el Señor puede sacarnos. Y el Señor va formando en nosotros este carácter que se resiste a Satanás. Y hermanos, por este motivo, en esta estación de Cuaresma, en esta estación de preparación, el Espíritu nos lleva con toda intención a este desierto del que estoy hablando, al desierto de la Cuaresma, en donde no hay manjares que satisfagan con falacias nuestras necedades, en donde nuestra voluntad no decide la dirección de nuestros pasos, sino que se sujeta a la voluntad divina. Y hermanos, en donde solo podemos arrodillarnos ante la aplastante majestad de Dios. Y hermanos, el Espíritu nos lleva a estas desolaciones, más allá de comodidades espirituales, más allá de goces personales, para que habiéndonos despojado de todo, para que no teniendo nada más que la justicia de Dios y nuestra inmundicia, aprendamos y dependamos de lo único que tendremos a la mano, que es, como dijo el Señor Jesús, lo que está escrito. Hermanos, sabiendo que al superar por su misericordia nuestras tentaciones, podremos venir al refrigerio que viene después de estos 40 días, como dice al final del pasaje. Dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, la Cuaresma enfatiza en estos 40 días las luchas y flaquezas que a lo largo de nuestra vida el Señor supera con nosotros. Y hermanos, la Cuaresma nos prepara para que con gozo y alegría recibamos la cruz y la resurrección que están preparadas para nosotros más adelante. Y hermanos, en este día en particular que recordamos la vida de don Lupe como lo conocíamos, vemos cómo él ya pasó estos 40 días en el que el Señor trabajó en su vida, no sabemos desde cuándo, no sabemos cómo, pero el Señor trabajó en su vida, en los que el Señor lo rescató de su humanidad, en los que el Señor trabajó quitando, pues no sé si Egipto, Babilonia o Roma de su corazón. Y hermanos, pues ahora ya disfruta de la Semana Santa eterna. Ya disfruta de la Pascua que no tendrá fin. Y ese es nuestro anhelo, hermanos, como creyentes. Sí, hay que batallar quizás un poco estos 40 días de Cuaresma y en la Cuaresma de nuestra vida, pero el Señor nos aguarda en la resurrección. Gracias, Padre, te damos porque nos has traído, Señor, a este desierto cuaresmal. Gracias, Padre, porque tu Espíritu nos trae, Señor, voluntariamente y conscientemente, para despojarnos, Padre, de toda necesidad, de toda necedad, de toda arrogancia, Señor, para dejarnos, Señor, vulnerables, para dejarnos, Señor, débiles y dependientes solamente de tu palabra. Y Padre, te pedimos que en esta Cuaresma, Señor, y en la Cuaresma de nuestra vida, tú, Señor, nos ayudes a superar las pruebas del demonio. Tú, Señor, nos ayudes a superar las flaquezas de nuestra carne, Señor. Y que, Padre, después de haber padecido 40 días, después, Señor, de haber padecido este tiempo en esta humanidad que nos agobia, tú, Señor, nos concedas, como lo hiciste con tu Hijo, don Lupe, el descanso, Señor, el refrigerio de la vida eterna del domingo de resurrección. Sé, Señor, con nosotros, ayúdanos en este caminar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.